te glorificamos porque digno eres tú, digno de ser alabado, Padre. Gracias porque solamente tú nos conoces, Dios mío. Gracias porque pudimos, Dios mío, aleluya, levantarnos, Dios mío, por tu misericordia, Señor. Señor. Gracias, Señor, porque tú sabes y conoces nuestros corazones, Señor, de que, Dios mío, tenemos necesidad, Padre. Señor. Gracias, Dios mío, porque tú, Señor, eres el único, Dios mío, aleluya, que debemos exaltar siempre, Señor. Gracias por este estudio, Señor, en esta noche. Glorifícate, Señor, y ayúdanos a tener Sí. más entendimiento de tu palabra, Señor, lo que tú quieres enseñarnos, Señor, y que podamos aprenderlo diariamente, Señor, en el poderoso nombre de Jesús y con la presencia del Espíritu Santo que nos guía cada día. Amén y amén. Amén, 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 amén. amén. Bueno, estamos esta es la cuarta clase ya acerca de la tribulación. Ya hemos hablado en los tres pasados estudios acerca de la historia de cómo es que viene formándose la tribulación y cómo lo señala hacia dónde es que va. Hemos hablado acerca de las 70 semanas de Daniel. Ya estamos entendidos de que hemos llegado hasta la semana 69 y que el reloj de Israel se ha detenido porque estamos en el período de la gracia, en la dispensación de la gracia. Y mientras la iglesia esté aquí, el reloj de Israel no va a moverse todavía. Hemos leído ya de que el Señor dice que hasta que se quite aquello que estorba al enemigo, el hijo de perdición, el hombre de maldad, no se va a poder presentar, pero que cuando ese sea quitado, lo que lo estorba, que entonces él va a tomar dominio. Hemos entendido ya de que cuando habla de quitar a lo que lo estorba, no se está refiriendo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sí va a levantar a la iglesia, pero todavía se va a quedar trabajando con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, de acuerdo a lo que dice Romanos 10, que cuando entre la multitud de gentiles, entonces todo Israel será salvo. O sea que va a haber una nueva oportunidad para Israel para que pueda arrepentirse y que escuche la voz de Dios de acuerdo a las leyes que Moisés les dejó. Vamos a leer ahora Mateo 24:14. Esta es la base para esta noche. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Este es una de los eventos que nos señala que pronto va a ser el arrebatamiento. Antes no se podía imaginar uno cómo era posible que se pudiese llegar a tantos rincones de la tierra donde había tanta gente que no había oído hablar de Jesús. Pero con la tecnología moderna, no solamente la iglesia de sana doctrina, sino que el nombre de Jesús es presentado a través de todo el mundo, a través de todas las sectas que se conocen. Lo predican los testigos, lo predican los mormones, los católicos, los adventistas, en fin, todas las sectas que son del nivel cristiano
todas presentamos al mismo Cristo, unos de una forma, otros de otras, pero va a llegar un día en que hasta el último rincón de la tierra va a saber que Jesús existe. Que lo acepten es otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, las ciudades, digamos, los árabes, que lo que ellos aceptan es a Mahoma y a su libro, pero han oído que Jesús existe o que existió, aunque ellos lo toman simplemente como otro profeta, pero saben que estuvo Jesús aquí en la tierra. Hay etnias, hay grupos de personas que están todavía bien escondidos. Por ejemplo, en las selvas del Amazonas todavía hay tribus que no han sido tocadas por la civilización, pero hay misioneros que entran a esas selvas y llevan la palabra de Dios. Y un día van a llegar hasta aquella que está más recóndita, que está más escondida, y el nombre del Señor va a ser publicado. Así que este es uno de los eventos que nos deja saber de que sí, verdaderamente, la venida del Señor está bastante cerca. Ah, hmm, ¿Qué pasó aquí? Por eso es una de las razones que es muy importante que nosotros sostengamos la obra de las misiones, el misterio de las misiones, porque ellos son los que están llevando esta palabra. Así que es bueno que nosotros atendamos a esa obra para que podamos ser partícipes de llevar adelante eh, el nombre del Señor hasta los lugares más recónditos de la tierra. Hay misterios, como por ejemplo el de radiovisión y otros tantos de radio y de televisión, que a través de las ondas están también divulgando el nombre de Dios por todas partes. Así que esto es parte de lo que el Señor dijo, de que se iba a predicar este evangelio por todo el mundo. Léame por favor Romanos 11:25. Romanos 11:25. Recuérdese que usted puede participar, puede Amén. preguntar. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Amén. Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Continúo? No, está bien ahí. ¿O Gracias, solo el hermana. 25? Sí, solamente ese versículo. Gracias, mi Amén. hermana Polanco. Aquí nos Un está placer. dejando ¿Cuál fue ese, Romanos el 11 11:25. qué? 25. Aquí nos está hablando acerca de que debido a que el pueblo de Israel endureció su corazón, por eso el Señor tuvo que traer un tiempo en el cual la palabra dice que de dos pueblos hizo uno solo. ¿De qué pueblos está hablando? Está hablando de los judíos y está hablando de los gentiles. De estos dos que eran prácticamente no podían estar juntos, el Señor los unió a través del sacrificio en la cruz y formó un solo pueblo. Este pueblo se conoce como la iglesia. Entonces, pero esta iglesia tiene que ser acrecentada, tiene que ir aumentando cada día más, porque dice lo que leímos de que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, que hay una cantidad determinada de gentiles
que tiene que entrar a formar la iglesia. ¿Quiénes son los gentiles? Todo aquel que no sea judío, todo aquel que no tenga sangre israelita. Esos son los gentiles, o sea, nosotros los que estamos tratando de servirle al Señor. Entonces, de estos dos, él formó la iglesia. Ahora, hay que tener en cuenta que en la iglesia puede entrar cualquier cantidad de israelitas, cualquier cantidad de judíos. No importa cuántos entren, pero sí interesa que hay un número de gentiles que tienen que entrar. Así que nosotros hemos sido llamados para poder pertenecer a este grupo de gentiles. Todos, dice el Señor, quisiera que todos fuesen salvos, mas no todos aceptan el llamado, y los que aceptan el llamado, dice el mismo Señor, que muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos. A nosotros nos conviene hacer lo más posible de pertenecer al grupo de los escogidos. No es que Dios ya lo haya determinado quién pertenece al grupo de los escogidos. No, Él nos dio la oportunidad, nos dio el libre albedrío, nos dio la oportunidad de nosotros decidir si queremos pertenecer al grupo de los escogidos. Él ya nos dijo, ya nos dio las referencias, ya nos dio las probabilidades y ya nos hizo un encaramiento. No, esa palabra no es. Ya nos pesó en balanza qué es lo que es estar con Él y lo que es estar sin Él. Ahora depende de nosotros si queremos pertenecer al grupo de los escogidos. Aquí también nos habla de que tiene que ser alcanzado ese número de gentiles. Recuérdese una cosa, que antes de la creación del hombre, habían tres grupos de ángeles. Entre todos los ángeles que el Señor creó, en los miles y millares de ángeles que Él creó, habían tres grupos. Se entiende, no es que sea así verdaderamente, pero más o menos la idea que se tiene de que estos tres grupos tenían un ángel guardián. Por ejemplo, Miguel, que es el ángel guerrero, tenía un grupo de ángeles a su mando que eran los ángeles guerreros. Miguel, que es el ángel vocero, el que lleva los mensajes, tenía a su cargo también un grupo de ángeles mensajeros. Lucero, que es al que se le dio el ministerio de la música, tenía un grupo de ángeles que se encargaban de adorar a Dios, de levantar alabanzas al Señor. Pero como Lucero falló y se llevó consigo esa tercera parte de ángeles, entonces digamos, ese lugar quedó vacío. Y ahora se le ha permitido a la iglesia formar parte de ese grupo de alabanza. O sea, que le quitaron el trabajo a los ángeles y a Lucero, el trabajo que tenían, y se lo han entregado a la iglesia para que adore y glorifique al Señor por los siglos de los siglos. Él mismo dice de que este pueblo creado para alabanza mía.
Así que esa es una de las razones por qué es que allí en Romanos 11 nos dice que tiene que entrar la plenitud de los gentiles, un número determinado de gentiles. El estar nosotros llevando adelante la predicación, ya sea por tratado, por predicar en la calle, por hablarle a las personas, estamos llevando a cabo la comisión que el Señor nos mandó, y entre más buscamos las almas y que se arrepientan con un corazón sincero. O sea, no todo el que dice Señor, Señor, perdón, ni todo el que levanta la mano, ni todo el que pasa al frente llorando, no todos son parte de los escogidos. Tienen la oportunidad, pero para ello tienen que entrar de acuerdo a los parámetros, tienen que entrar de acuerdo a las reglas, a las ordenanzas, a los mandamientos que el Señor ya dispuso. Nosotros no podemos pensar que vamos a ir al cielo así como nosotros queramos. No, tiene que ser de acuerdo a la voluntad del Señor. Y esa es la parte que es bastante difícil, la que más nos hace problema, porque para entrar de acuerdo a la voluntad del Señor, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que al hombre no le gusta, porque el hombre es egocentrista, es orgulloso, y esas cosas son difíciles de romper. Pero por la misericordia de Dios y con su poder y con su amor, podemos hacerlo. Podemos llegar, como dijo Jesús, a aprender de él, que es manso y humilde. Entonces estaremos preparados para poder entrar cuando se haga el llamado. Pero hay que pelear esta batalla. Como dijo Pablo, pelear esta batalla hasta el final. No darle oportunidad a los deseos de la carne. Amén. Léame también, por favor, segunda de Tesalonicenses 2. Creo que esto lo voy a leer yo porque es un poco largo. 2, versículo 1 al 9. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 9. Dice la palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales prodigiosos, mentirosos. Este pasaje es muy importante para lo que estamos estudiando, ya que aquí nos deja saber 3 puntos que son muy importantes de ponerle atención. El primer punto es que tiene que presentarse la apostasía, y no era una apostasía como había antes, sino que tiene que ser una apostasía rampante. Ahora, tenemos que entender lo que la palabra apostasía
significa dentro de la palabra. La palabra apostasía es darle la espalda a la verdad. O sea, las personas pueden estar dentro de una congregación, pero no aceptar lo que la palabra dice. Y si no aceptan lo que la palabra dice, le están dando la espalda a la verdad y eso ya los convierte a ellos en apóstata, porque apostatar es separarse de, ¿ok? Entonces, la apostasía, si usted se da cuenta en este tiempo, es rampante. Ya las iglesias que antes se llamaban iglesias sanas, santas, de doctrina sana, muchas son las que se han apartado de la verdad y le han dado parte, le han dado cabida al modernismo, le han dado cabida al liberalismo, le han dado cabida a tantas teorías y tantas doctrinas que ahora es difícil. Es difícil reconocer quién es verdaderamente cristiano. ¿Por qué? Porque la mayoría de la iglesia se ha confundido ya con las cosas del mundo. Y dice la palabra que esas son cosas inmundas, o sea, que no son agradables al Señor. Y Él dice en su palabra, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. O sea, que mientras nosotros no nos neguemos a nosotros mismos, mientras no dejemos las cosas que el mundo nos ofrece, estamos teniendo un buen problema. Primero, porque tenemos conocimiento de ello. Que no lo quiera aceptar es otra cosa, pero que se sepa, se sabe. Y ese es quizás el problema que hay dentro de las congregaciones. Que aunque Dios esté hablando a través de un vaso, a través de la palabra, en cualquier forma que Él quiera dejarnos saber, preferimos no hacerle caso a su palabra porque no quiero dejar lo que a mí me agrada. Entonces, estamos convirtiendo nuestro propio ser en un ídolo para nosotros. Porque un ídolo es todo aquello que le quite el lugar primario al Señor. Y si nosotros, bueno, no tenemos imágenes, no tenemos crucifijos, no tenemos pintura, pero en el corazón hay ídolos. Y el Señor dice que los ídolos no le agradan. Tenemos que tenerlo a Él en el centro de nuestra vida. Que si Él dice esto, amén. Y si dice esto, no, amén. Porque Él es el que manda. Él es el dueño de nuestras vidas. Amén. Entonces, la apostasía tiene que crecer para que, y esto es una señal más de que el Hijo de Dios está por regresar. Usted ve en todas partes, en las iglesias, en la televisión, en YouTube, en todas partes puede ver de cómo las iglesias se han perdido, se han prácticamente apartado completamente de lo que es la doctrina que el Señor dejó. Esa es apostasía. La estamos viendo y por eso dice que tengamos cuidado de no ser nosotros engañados, porque se oye bonito, parece interesante y muchas veces por la curiosidad nos metemos a ver y no le hemos pedido permiso al Señor para poder meternos en ello. Y cuando vamos sin la protección del Señor, tenemos y corremos el peligro de poder ser hallados faltos. Amén. También tiene que haber un movimiento que trata de convencer que el día del Señor ya se ha efectuado.
Esto está ahora de moda en muchas iglesias, que ya no hablan del arrebatamiento, ya no hablan que el Señor va a venir. Y hay otros que dicen que esto ya pasó y que lo que estamos viviendo es simplemente un momento de la gracia y que algunos dicen incluso de que estamos ya dentro de la tribulación. Pero la palabra no nos enseña eso. La palabra nos enseña de que hasta que no se cumplan estas señales, ¿ok? Las señales que ya nosotros hemos comenzado a ver, el tiempo de Sodoma, el tiempo de Noé, la higuera que ha reverdecido, bueno, la apostasía, todo eso tenía que cumplirse. Y esto nos está diciendo que estamos encaminándonos más a prisa hacia la venida del Señor. Y el tercer punto que hay que tomar en cuenta en este pasaje es donde dice que algo que está impidiendo que el hijo de perdición se manifieste. Este algo tiene que ser quitado. Ahora, volvemos a decir, este algo es la iglesia militante. ¿Por qué la iglesia militante? Porque mientras haya en la tierra un hombre, una mujer que doble sus rodillas ante Cristo con un corazón sincero, con un corazón agradecido, tiene el poder para reprender las obras del enemigo. Pero para que esto no suceda, el Señor va a levantar a su pueblo, va a quitar lo que está estorbándole al enemigo para que se presente. Y eso es lo que nosotros estamos esperando. Amén. Luego dice Romanos 11:25, el endurecimiento de Israel será quitado. O sea, cuando la iglesia se vaya, el Espíritu Santo vuelve a trabajar con Israel para que entonces comience lo que se conoce como la semana 70, la semana 70 de Daniel. Preguntas. Aportación. Iba a hacer una pregunta. Dígame. Mateo 24, ¿qué? El primer pasaje que leyó, Mateo Oh, 24. el primer pasaje. 14. Ok, Ajá. es Mateo 24:14. Va, gracias. Amén. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? Yo Dígame, tengo Tengo, una, dígame, hermana bien, papi. Blanco. tengo una pregunta. Si la iglesia militante va a ser arrebatada, los que queden tendrán oportunidad de arrepentimiento No, una vez que el número de gentiles haya sido alcanzado. no, No. no, porque la dispensación, el tiempo de la gracia termina cuando la iglesia es levantada. Eso quiere decir, Pregunta que hago agregando. Ok. lo que quiere decir de que el Espíritu Santo ya no va a estar trabajando con los gentiles en la forma como está trabajando ahora con la iglesia. Ya esto del arrepentimiento de pecados ya no va a estar funcionando. Esto de que soy salvo por gracia ya no va a estar funcionando. Ahora, para ser salvo, dice la palabra, enseña de que va a ser a través de nuestra propia sangre. La iglesia que se quede, perdón, la iglesia que se va es salva a través de la sangre de Cristo. La iglesia que se queda, esta va a tener que buscar la salvación a través de su propia sangre. Esto es lo que vamos a estar hablando ya dentro de poco cuando entremos directamente al libro de Apocalipsis. Así que no hay... Agregando a esto, Sí, dígame.
Con relación al libro de Apocalipsis, nuestro hermano Juan, que nos precedió, vio el grupo que venía vestidos de blanco debajo del altar. Entonces, cuando Mm, el anciano le responde, dijiste que estos son los que han salido de la gran tribulación, ¿no? no, ahí son dos grupos diferentes que vamos a tener que verlos de cerca para ver quién es quién. Pero sí, hay dos grupos y eso lo vamos a estudiar también, poco a poco. Amén. Hermana Carmen, dígame, va. Amén. Yo quería una pregunta. Yo estoy oyendo mucho de gente que creen en Dios y todo, pero no van a la iglesia. En la Biblia dice que nosotros tenemos que estar todos unidos, ¿no? Ujú. Ok, so que ellos están mal. Si yo me salgo de la iglesia y alabo aquí en mi casa, Mm, mm. no es, ok, yo lo Por- sabía. Porque el mandato es, mirad que no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. O sea, el congregarse es una ordenanza de parte del Señor. Yo no voy a ser salvo siendo oveja de ningún redil. Hola. Necesito estar dentro perdón, debajo de un pastor, sometido a un pastor que es el que vela por mi alma, el que cuando yo me equivoco me corrige, el que cuando ve que yo estoy tratando de salirme me aconseja. Pero si no tengo un pastor sobre mí, y soy de aquellos que dicen de que Jehová es mi pastor. No, el Señor ha mandado que la iglesia se reúna porque somos un solo cuerpo. Así que Está bien. aquel que no se reúne, aquel que no se congrega, está desobedeciendo el mandato del Señor. Así que Amén. se vista que no va. Ok, está bien. Amén. 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 ¿Alguna otra pregunta? Pastor, dijo que la iglesia que se queda no se va a salvar. ¿Por cuál razón? Ok, se va a salvar si logra pasar el tiempo de la tribulación y responde con su propia sangre, porque la Ok, iglesia que se va es la que está limpiada con la sangre de Cristo, es la ok. iglesia sobre la gracia. Ujú. El que se queda va a tener que sufrir las consecuencias de la gran tribulación. Entonces, déjame apuntarlo un momentito. Amén, Entonces, amén, amén. la que se va Amén, mi es hermana Bonnie. lavada con la sangre de Cristo, Amén. y la iglesia que se queda no se va a salvar sino por sus propias fuerzas, Sangre. por su propia sangre. Amén. Eso lo vamos a estar explicando un poquito ya cuando entremos más profundo dentro de lo que es la tribulación. Pero sí, ese va a ser el sentido que vamos a ir viendo dentro de prácticamente el libro de Apocalipsis. Ya vamos a llegar por O- ahí. Ok. Amén. ¿Algo más? Iba a preguntar, y el 666 en la gran tribulación es que bueno, el que sea débil se lo va a dejar poner, el que no luche. Vamos a hablar de eso. Sí, sí, todo eso está Dios dentro mío. del paquete. Amén. Ok, seguimos entonces. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículo 50 al 54. Diga otra vez cuál libro fue. Primera de Corintios, capítulo 15, Primero de Corintios, capítulo 15. Amén. versículo 50 al 54.
Amén, dice la palabra del Señor. Amén. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Amén. Amén. Todo lo que hemos estado leyendo, todo lo que hemos estado estudiando, está apuntando hacia este evento, lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento, o nos les dicen también el rapto. Eh, de mi parte, yo no hago distinción de uno y el otro, aunque la palabra en sí que está en la Biblia, en el griego koiné, es la palabra sarpazos, que significa arrebatar, ¿verdad? Pero es una similitud. So, si usted oye que dicen rapto, amén. Y si dicen arrebatamiento, amén. Tiene la misma idea, algo que va a suceder de repente, porque ambos suceden de repente. Ahora, dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Aquí es donde nosotros vemos por qué el cuerpo de Cristo fue transformado en cuerpo celestial, porque su carne y su sangre con el que él vivía en esta tierra no podía entrar al cielo, tenía que entrar en el estado celestial. Esa es la promesa para nosotros. Como dice Pablo, va a venir el día en que va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta resurrección es solo para la iglesia. Aquí no hay justos del Antiguo Testamento. Los justos del Antiguo Testamento ya fueron levantados cuando Cristo resucitó. Él se llevó cautiva la cautividad y la subió al tercer cielo, al paraíso. La resurrección de la cual está hablando Pablo son de los que duermen en Cristo. Sus cuerpos mortales serán transformados en cuerpos inmortales. Y los que quedemos vivos, los que todavía estemos en vida, también vamos a sufrir esa misma transformación. Ya nuestros cuerpos ya no van a tener necesidad de la ropa que tenemos ahora. Eso no va a subir al cielo. Se nos va a dar la vestidura blanca de la justicia. Esa es la que nosotros vamos a estar usando desde entonces. Amén. Entonces, como dice Pablo, esto corruptible, la carne y este hueso y esta sangre, tiene que vestirse de incorruptible, lo perecedero por lo inmortal. Recuérdese que el alma no es eterna, el alma es inmortal. Y nosotros vamos a tomar también esa posición, vamos a tomar también ese estado, que así como Jesús, su cuerpo fue transformado en cuerpo celestial, inmortal, también nosotros seremos transformados en cuerpos inmortales.
O sea, que no tendremos fin. Tuvimos principio, pero no tendremos fin. Entonces, cuando esto suceda, es que la iglesia se va a levantar y será llevada a las nubes. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 17. Amén. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezcas como los otros que no tienen esperanza. Porque sí creemos que Jesús murió y resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Hasta ahí. No, hasta el 17. Oh, ok. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Esta es la Buena noticia. la buena noticia completa. Este es el pasaje completo, ¿ok? De que serán resucitados los muertos y los que estén vivos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y que nos reuniremos con ellos y nos encontraremos con el Señor en las nubes y estaremos para siempre así con Él. Esta es nuestra esperanza bendita. Esto es por lo que nosotros nos mantenemos peleando día a día, hora a hora, para que el Señor nos encuentre así como Él quiere que estemos, que no vayamos a perder nuestro galardón. Pablo dice que tenemos que pelear esta batalla y que tenemos que cuidarla con temor y temblor. Y dice también que no sea que siendo yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser desechado. O sea, no es como algunos piensan de que la salvación no se pierde. Siento decirles que sí se pierde. Que usted no lo crea es otra cosa. Pero la Biblia dice que hablando Pablo, el hombre que se atrevió a decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. El hombre que tuvo la bendición de poder ser levantado al tercer cielo, al paraíso, y se le dejó saber cosas que no son, que el hombre no es capaz de entenderlas, por lo cual se les dijo que no las dijere. Y si él, que tuvo esa relación tan íntima con el Señor, que trabajó tanto por el Señor, que edificó tantas iglesias, que ganó tanta gente para el Señor, dice que no vaya a ser que él mismo venga a ser desechado. O sea que sí hay que cuidar esta salvación con temor y temblor, porque no todo el que dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino aquellos que hagan la voluntad del Padre. Amén. ¿Alguna pregunta en esto? Amén.
Acerca del arrebatamiento, se han formulado varias teorías y cada una de ellas toma pasajes bíblicos para apoyarse y para poder decir qué es y cuándo es que va a suceder el arrebatamiento. Ahora, mi consejo, si lo quiere tomar, amén. Usted pregúntele al Señor, al Espíritu Santo, que le indique a través de su palabra cuál es verdaderamente el tiempo en que va a suceder este arrebatamiento. Porque si no tenemos cuidado, podemos ser encontrados engañados y no estaremos preparados para la venida. Las diferentes teorías son que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación. Esto se conoce como el tribulacionarismo. Tribucionalismo. Wow, palabrita. El pre significa antes, que es lo que nosotros aceptamos y nos damos cuenta de que la palabra tiene demasiada prueba bíblica para que nosotros podamos aceptar que así es. Y no solamente porque alguien nos lo dijo, sino porque la misma palabra enseña a través de muchas pruebas, de muchas profecías, que eso así va a suceder. La otra teoría es el mitribulacionalismo. Bueno, tribulacionismo. Esta hipótesis dice que el arrebatamiento va a suceder en medio de la tribulación. Ahora ellos solamente identifican tribulación. Nosotros hemos visto de que hay tres partes. La tribulación, que es lo que la iglesia está esperando pronto. La gran tribulación, que es lo que va a suceder con la iglesia que se quede. Y la apretura de Jacob, que es la prueba por la cual va a pasar el pueblo de Israel. Ellos dicen que va a ser durante la gran tribulación que el Señor va a venir a rescatar la iglesia. O sea, que la iglesia todavía va a pasar no por los dolores de parto, sino por la gran tribulación en sí. Ellos tienen sus bases bíblicas, aunque no son muchas, pero las tienen. Y eso es lo que creen. Si eso es lo que creen, que se quedan esperando. Por lo menos yo me voy antes. Yo no sé usted, yo me voy antes. Es lo que yo tengo en mi corazón y me he propuesto. Amén. La otra hipótesis es la hipótesis de la postribulación. Los postribulacionarios. Estos dicen que la tribulación, que el arrebatamiento va a suceder al nomás terminar la tribulación. O sea, que la iglesia va a pasar toda la tribulación, los 7 años de la tribulación, la iglesia va a pasar por allí y cuando esto termine, entonces la iglesia va a ser arrebatada. Tienen unos cuantos versículos también, pero no tiene mucho peso. No tienen mucho peso. Hay una cuarta hipótesis a la cual verdaderamente no se le hace mucho énfasis porque verdaderamente solamente la palabra dice que no es verdadera. Ellos se llaman los atribulacionarios.
O sea, los que no hay tribulación. Ellos creen que ya el mundo está en el tiempo de la tribulación y que no va a haber rapto, sino que de aquí hasta el trono blanco. Bueno, eso no tiene ninguna base bíblica, pero eso es lo que ellos creen. Ahora, después que la iglesia haya sido levantada, y esto es por lo cual nosotros decimos que va a ser antes de la tribulación. Después que la iglesia haya sido levantada, va a aparecer el hijo de perdición. Y desde este momento, desde el momento en que la iglesia parta, el reloj de Israel volverá a caminar para iniciar la séptima semana de Daniel, las 70 semanas de Daniel. Recuérdese que hasta ahora se han cumplido 69. Falta una semana. Y esa es la que va a suceder al nomás irse la iglesia. Mírenme lo que dice ahí en segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. Y versículos del 7 al 12. Y lo tengo, pastor. Amén. Ok. Porque ya, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Amén. Vemos claramente que dice que hasta que se quite lo que está estorbando, el hijo de perdición, el hombre de iniquidad, no puede aparecer, pero que al nomás ser quitado, que es la iglesia, va a aparecer y la venida de él dice que es por obra de Satanás, o sea, que es, ok, tenemos lo que se conoce como la Santa Trinidad. Amén. Esto es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también existe la Trinidad diabólica. Recuérdese que el enemigo le gusta copiar, imitar todo lo de Dios. Entonces él también tiene su Trinidad, que es Lucifer, Satanás, el hijo de perdición, el anticristo, y el falso profeta. ¿Ok? Estos tres trabajan en común acuerdo. No son uno, pero sí trabajan en común acuerdo. ¿Por qué? Porque están llevando a cabo la obra de uno, que es Satanás. Así que vamos a ver esta Trinidad, cómo va a presentarse después de que la iglesia se haya marchado. Ahora, volvemos a Daniel. Antes de Daniel, ¿alguna pregunta?
o alguna aportación? Amén. Daniel 26, perdón, 9, versículo 26 y 27. Daniel 9, versículo 26 y versículo 27. Perdón, yo no oí muy claro porque hubo aires malos por aquí. Daniel, ¿cuál? 7, 9, 9. versículos 26 y 27. Amén, yo lo leo. Amén. Amén. Ya, tira para adelante. Amén. Amén. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. 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 En estos versículos nos está enseñando de que ya se cumplieron 69 semanas. ¿En dónde terminó la semana 69? Lo hemos dicho, cuando Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén, en que el pueblo lo alababa y decía, oh gloria a Dios, el que viene, oh gloria al que viene en nombre de Dios. Lo aceptaron como el Mesías, el pueblo, no los fariseos, no los saduceos, ninguno de los religiosos. El pueblo sí lo conoció como su Mesías que iba entrando. Ahí terminó la semana 69. 7 días después, el Señor es crucificado y allí nace la iglesia en la cruz. Ahora, si vemos bien, dice que después de la muerte del Mesías príncipe, dice que va a venir un príncipe que va a destruir la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora, el general Vespasiano fue el encargado de conducir las fuerzas romanas durante la represión. Jerusalén fue sitiada. Cuando Vespasiano fue nombrado emperador, su hijo Tito tomó el relevo en la aplastación de la rebelión judía. Por ese entonces, Jerusalén tenía alrededor de 80,000 habitantes. La rebelión fue derrotada y los israelitas fueron deportados como esclavos, y el templo, el emblema mayor de la religión judía, fue destruido. Solo permaneció una parte de la explanada y un tramo del muro que rodeaba al conjunto del edificio. Se trata del muro oeste, hoy conocido como el Muro de los Lamentos. Este es un lugar sagrado para los judíos, donde ellos dicen que se siente más cercana a la presencia del Señor cuando oran. Por eso usted va a ver que cuando Israel entra en algún momento de
turbación, el pueblo judío se va hacia el muro de los lamentos a buscar la protección de Dios. La capital del reino de Judea fue saqueada por el ejército del general Tito el 8 de septiembre del año 70. Luego de un feroz sitio que duró años, Roma aplastó la rebelión de los judíos contra el ocupante extranjero. Recuérdese que Roma tenía prácticamente esclavizada a los judíos, los tenía esclavizados, los tenía bajo control. Y había un grupo que se conocían como los celotes. Este era un grupo de guerrilleros, pongámosle para tener una noción moderna, que estaban en contra de la ocupación romana y ellos siempre estaban haciendo levantamientos. Después de la muerte de Cristo, los celotes se levantaron en gran cantidad que al principio echaron fuera a los romanos. Fue aquí cuando Vespasiano vino y comenzó a atacar a Jerusalén. Pero el César murió y le dieron la parte, o sea, le dieron el lugar a Vespasiano y este dejó a su hijo Tito. Tito cercó completamente la ciudad de Jerusalén, le puso sitio. Y si nos recordamos, esa fue parte de la profecía que Jesús dijo en su lamento ante la ciudad. Amén. Aquí vemos como el versículo 26 de Daniel 9, versículo 26, se ha cumplido y da paso al versículo 27. O sea, que después de la destrucción de la ciudad, viene, dice, otra semana. Antes del arrebatamiento y la tribulación, hay sucesos escritos en el libro de Apocalipsis que se llevan a cabo durante la dispensación de la gracia, es decir, cuando la iglesia todavía está en la tierra. Antes debemos entender que el libro de Apocalipsis o Revelación no es un libro de orden cronológico. O sea, que no podemos tomar el libro de Apocalipsis y leer de la primera página del capítulo 1 hasta el versículo 21 como que si es una cadena de sucesión que va a ir una detrás de otra. No. Hay que leerlo como una historia de capítulos. Tenemos que leerlo con mucho cuidado de poner atención a los acontecimientos en el tiempo que le corresponde, ya que el libro de Apocalipsis contiene tanto pasado, presente y futuro. Hay una mezcla que si nosotros no tenemos cuidado cuando leemos este libro, no vamos a entender en dónde tenemos que poner un suceso o poner el otro. Vamos a ir despacio, no vamos a entrar mucho en detalle acerca de de cómo es que va escrito, pero sí vamos a dar unos cuantos pincelazos para poder entender la tribulación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Pastor, usted dice que el libro Apocalipsis no tiene un orden, ni tan siquiera en el principio. Hay un orden, porque hay un orden. No puede estar desordenado. Hay un orden, pero hay que tener cuidado para poder entender cómo es ese orden. Dando un poquito para lo que viene la próxima semana. Oh, ok. El primer capítulo de Apocalipsis es simplemente una presentación. Se presenta Juan y se presenta el Señor. ¿Ok? Y toma el título que a él le corresponde. Ya del capítulo 2 al capítulo 3, eso es una, digamos, una
idea de cómo la iglesia se va a desarrollar en el paso de los tiempos. O sea, que no es solamente para esa iglesia ahí donde está, sino que es para toda la iglesia alrededor del mundo. La iglesia va a estar sometido a uno de estos pensamientos que habla Apocalipsis 2 y 3. Si te das cuenta, ahí es pasado y está el presente y hay futuro, pero que hay que saber a dónde es que le toca. Amén. Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguna aportación? Amén. Si no hay pregunta ni aportación, vamos a pedirle a nuestro pastor que cierre este estudio con oración, pidiéndole al Señor que nos vuelva a dar la oportunidad de seguir el próximo lunes. Amén. Amén, sí, gloria a Dios, Dios les bendiga. ¿Verdad? Qué temas tan importantes de toda la iglesia, ¿verdad? Debería estar involucrada, aprendiendo, amén. ¿Verdad? Esto es un asunto serio. Esa es la palabra, ¿verdad? El que es injusto, dice, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Amén. Esto es un asunto serio. Sí, vamos a orar así, ser despedido. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora queremos agradecerle, Señor, por el privilegio que hemos tenido en esta noche, Padre amado, de haber escuchado estos estudios tan importantes, Señor. Gracias, Señor, por el maestro. Señor, síguele dando fuerza, fortaleza, Señor, para que él pueda seguir trayendo, Señor, estos estudios. Bendícelo, bendice su familia y bendiga a este pueblo, Señor. Hemos estado, Dios mío, escuchando con mucha atención, Padre amado, estos estudios, Señor. Le damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega sin negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero, mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí he de estar. Al taller del maestro, al